Buen día, apreciados estudiantes. Vamos a hacer la videoconferencia de hoy. Hoy vamos a trabajar el penúltimo tema, que es sobre funciones logarítmicas. Vamos a ver hasta dónde llegamos, si alcanzo a hacer el abrebocas del último tema, que sería antiderivadas. Si no, pues entonces ese será el último tema que veremos el próximo martes. Bueno. Entonces voy a compartir con ustedes la pantalla para poder ver las diapositivas. Bueno, entonces vamos a trabajar hoy sobre funciones exponenciales y logarítmicas. Entonces, como vamos a trabajar funciones exponenciales y logarítmicas, ya habíamos hablado algo de ello en el capítulo 1 de funciones, pero pues vamos a ser más específicos en unas particularidades de las funciones exponenciales y logarítmicas para solución de ecuaciones y problemas que tengan este tipo de funciones. Voy a ampliarla. Entonces dice que tenemos una función exponencial y logarítmica. La función exponencial y igual a f de x, la observamos acá. Esta función la podemos tomar como a la x, una base cualquiera elevado a la x. Digamos que para el ejemplo esta sería e a la x, base e. La función exponencial tiene una inversa. Recordemos que cuando vimos el primer capítulo decíamos que gráficamente la inversa se puede ver si reflejo la función con respecto a la recta y igual a x. Entonces, si yo reflejo esa función con respecto a la recta y igual a x, me da la función logarítmica, que sería logaritmo en base a de x, ¿sí? Para esta, como yo puse de ejemplo e a la x, entonces sería logaritmo en base e de x. Pero cuando la base es la exponencial, tenemos esta notación que es la que se usa, la que aparece en la calculadora, logaritmo natural de x. ¿Listo? Bueno, eso es repasando ahí. Entonces aquí estamos hablando de la función exponencial, donde es una constante positiva y tenemos varios tipos de funciones. Si la función exponencial a es mayor que 1, si a es mayor que 1, tenemos estas funciones. Son funciones crecientes. ¿Sí? Todas tienen un punto fijo, que es 0. Es decir, cuando x vale 0, y siempre va a valer 1. Son funciones crecientes. Ahora, cuando tenemos que a se mueve entre 0 sin tocar a 0 y 1, tenemos funciones decrecientes. Por ejemplo, un cuarto a la x, un medio a la x, que son de este tipo. Pero miren que todas, cuando x vale 0, y vale 1. Ese es un punto fijo. ¿Listo? Eso para la función exponencial. Y aquí pues están escritas las condiciones que les acabo de decir. ¿Mm? N factores. Bueno, entonces tenemos unas propiedades. Si A está elevado a la 0, siempre va a ser igual a 1 siempre y cuando A no sea 0. Pero pues ya sabemos que A no puede ser 0. ¿Listo? Si X es igual a menos N, donde N es un número entero, entonces, ¿qué pasa? Vamos a mirar qué pasa ahí. Esta es otra propiedad, que ya la sabemos, porque ustedes vieron matemáticas básicas, a a la menos n es igual a 1 sobre a la n. Si x es igual a p sobre q, es decir, si el exponente es igual a p sobre q, números enteros es una fracción, entonces tenemos esta propiedad. Yo puedo escribir que esta la hemos usado para derivadas.
A a la P sobre Q es igual a la raíz qdécima de A a la P. Eso es igual a la raíz qdécima de A, todo elevado a la P. Se puede escribir de esta forma o de esta forma. Cualquiera de las dos es correcta. Voy a quitar esta de acá. Si A y B son números positivos y los números X y Y son reales, tenemos esta primera propiedad. Si las bases son iguales y se multiplican, sus exponentes se suman. Si las bases son iguales y se dividen, sus exponentes se restan. Pero ojo, se restan en este orden: exponente del numerador menos exponente del denominador. Si yo tengo a la X a la Y es igual a la X por Y. Es decir, si tengo un exponente elevado a otro exponente, los exponentes se multiplican. Si A por B, tengo A por B a la X es igual a la X por B a la X. La función f de x es igual a e a la x, la llamamos función exponencial natural. Entonces aquí está el otro ejemplo, y igual a e a la x. Funciones logarítmicas. Si a es mayor que 0 y a es diferente de 1, la función exponencial f de x es igual a la x. Siempre es creciente o decreciente. Así que como es creciente o decreciente y es además una función 1 a 1 o inyectiva, recuerden que eso lo vimos en el primer capítulo, entonces su función inversa existe y es la función logarítmica, lo que habíamos dicho acá en la primera diapositiva. ¿Listo? Siempre puedo garantizar que existe su inversa. Y logaritmo en base a de x. Aquí lo vemos. Y aquí están las inversas. Y aquí tenemos unas expresiones que son muy importantes a la hora de despejar una ecuación. Para despejar una ecuación se usa estas propiedades. Entonces, si yo tengo a la x y quiero despejarlo, le aplico logaritmo en esa misma base. Y el logaritmo en esa misma base de a a la x es igual a x. 1. 2. Si yo tengo a elevado a la logaritmo en base a de x, es la misma x. Esas son dos propiedades que se usan para despejar ecuaciones. Y aquí hay otras propiedades que pues también se usan para despejar ecuaciones, pero no son como tan obligatorias usarlas. La 1 y la 2 sí es muy importante. Logaritmo en base a de x por y es igual a logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y. Es decir, si yo tengo el logaritmo de un producto, lo puedo separar como una suma. Logaritmo en base a de una división es logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de y. Logaritmo en base a de x a la r es r por logaritmo en base a de x, donde r es un número real cualquiera. ¿Listo? Menos 0. O 0 sí funciona. Ah, no, sí, sí puede ser 0 también. No, aquí es R es cualquier número real. Entonces ahí estamos mirando propiedades. Usando la propiedad anterior, estas, para despejar ecuación, se puede aplicar a las exponenciales. Como la base es e a la x, pues tengo que usar el logaritmo en base e. Ya dijimos que el logaritmo en base e se llama
o se conoce como logaritmo natural. Logaritmo natural de e a la x es igual a x. Logaritmo en base e elevado al logaritmo natural de x es igual a x. Estas dos son consecuencia de estas dos de acá propiedades. ¿Listo? Logaritmo en base de eso es igual a 1. En general, hay una propiedad que nos dice lo siguiente. Oh, perdón. Hay una propiedad que nos dice lo siguiente, no es solamente para logaritmo natural en base logaritmo en base a de la misma siempre es 1. ¿Sí? Esta es la propiedad general. Recuerden que si yo tengo logaritmo natural, es logaritmo en base e. Como es de la misma e, eso es igual a 1. Y aquí hay una fórmula de cambio de base. Esta se usa mucho es cuando tenemos calculadoras. ¿Mm? En la calculadora, normalmente solo aparecen dos teclas, log y ln. Solo aparecen estas dos teclas en las calculadoras normales. Y por ejemplo, a mí me dicen, haya el logaritmo en base 4 de 15, por ejemplo. Entonces, si yo no tengo una calculadora de las potentes o no tengo a la mano online, una calculadora online, entonces yo puedo usar cualquiera de estas dos teclas. Aquí nos dicen con logaritmo natural, pero realmente se puede usar con log. Que recuerden que ¿qué es log? Log significa logaritmo en base 10. ¿Sí? Eso es log. Entonces, esta yo la puedo hallar de esta manera. Logaritmo de log de 15, que se supone que es logaritmo en base 10, sobre logaritmo de la base. Esa es la formulita para cambio de base. O logaritmo natural de el valor, que es 15, sobre logaritmo natural de 4. ¿Sí? Y si yo meto esos valores a la calculadora, me debe dar lo mismo. En este caso, como está Wilson, pues podrías revisarlo. Logaritmo en base 4 de 15, o hagámoslo primero con log para verificar. Entonces, log, que significa en base 10, log de 15, eso es 1.70, digo 17, 6, 0.91, y bueno, más decimales, voy a escribir solo estos. Sobre log de 4, 0,60206. Y si hago esa división, me daría 1,95. Aquí sí aproximadamente, porque esto me da un valor decimal, 1.95 3445. Eso siguiéndola con log. Ahora hagámosla con logaritmo natural. Logaritmo natural en base 4 de 15 es, perdón, logaritmo en base 4 de 15 se puede hallar como logaritmo natural de 15 sobre logaritmo natural de 4. Entonces, tomamos en la calculadora la tecla logaritmo natural, ponemos 15 y eso nos da 2.70805 sobre logaritmo natural de 4 y eso me da 1.386294. Y si hago la división, eso me va a dar 1.953445.
Es decir, me da exactamente igual, equivalente el uno al otro. Pero pues si tienen ustedes esas calculadoras que les permite sacar logaritmo en cualquier base, pues no necesitan usar esta fórmula para cambio de base. Por ejemplo, entonces a ver, cojamos acá, pongámosle acá, logaritmo en cualquier base online. Entonces, como les decía, esa propiedad es cuando tenemos calculadoras científicas de las sencillas y no estamos en una parte donde podamos tener a internet para poder buscar una calculadora online. Entonces, estamos sacando logaritmo en base 4 de 15. Entonces, vamos a ir. Calcular el logaritmo de 15, ¿en qué base? En base 4. Nos da, bueno, aquí nos da solamente dos cifras decimales, 1.95. Este nos dio más cifras decimales, pero nos da. ¿Listo? Bueno. ¿Qué otras propiedades? El número E es el número que sale de hallar este límite. Límite cuando h tiende a 0 de e a la h menos 1 sobre h. Y esto es igual a 1. Es el número tal que el límite cuando h tiende a 0 de e a la h menos 1 sobre h es igual a 1. Y la derivada de la función exponencial, pues ya las tenemos. Acá me falta. Ya las habíamos visto en la tablita de derivadas anterior y de a la x. Esto es a a la x por el logaritmo natural de a. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos acá. Ah, mira acá nos sale la derivada, ¿no? Que ya la había puesto allá. ¿Cómo se sacaba? Derivada del logaritmo natural es 1 sobre x por logaritmo natural de a. Estas cuando ya son con regla de la cadena compuestas. Digamos que todo hasta acá se hizo como un repasito general de las funciones exponenciales y logarítmicas. ¿Qué es lo que nos interesa de esto de acuerdo al taller que tenemos? Resolver algunos problemitas y algunas ecuaciones. Entonces vamos a empezar con un ejercicio que es del taller. Un momentico, me voy acá. Este es nuestro taller de funciones logarítmicas y exponenciales. Ya lo abrió. Para que lo observen, aquí pues hay una pequeña explicación. Está este. Vamos a hacer este ejercicio, hay otros problemas y hay ejercicios de ecuaciones con exponenciales y logarítmicas. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a ir acá.
Dice el ejercicio 8. Ah, bueno, hasta ahí, antes de seguir. ¿Vamos bien, Wilson? ¿No hay alguna pregunta? Hasta ahí era repasito, ¿no? Sí, Vamos a ver profesora. cómo se aplica lo que vimos. ¿Listo? Vale, perfecto. Bueno, entonces vamos a ver, de pronto aquí sí ya puede que salgan preguntas, porque aquí sí ya vamos a aplicar. Entonces, dice acá, la población de una ciudad se triplica cada 50 años. En el tiempo t igual a cero. Esta población es de 100.000 habitantes. Dar una fórmula para la población P de t como función del tiempo t. ¿Cuál es la población después de 100 años, 150 años, 200 años? ¿Mm? Entonces, digamos que de las tres preguntas, eh, se podrían sacar la B, por ejemplo, muy fácilmente, simplemente con un análisis de lectura. Pero pues la idea es encontrar, o la idea más importante acá en la pregunta, es encontrar la función P de T, la función que me genera el crecimiento de esa población. Porque pues en la vida real a mí no me van a preguntar estos años tan fáciles, 100, 150, 200 años. Me van a preguntar, por ejemplo, en el año 35, en el año 204, por ejemplo. Entonces, que no son años que sea fácilmente uno eh, encontrar con una simple comprensión de lectura y por ensayo y error una respuesta. Entonces vamos a mirar cómo lo pensaríamos. Pues lo primero que yo haría es tratar de organizar los detalles o la información que me da el problema para poder visualizar mejor qué hacer. Dice que la población de una ciudad se triplica cada 50 años. En el tiempo, t igual a cero, esta población es de 1000 habitantes. Quiere decir que en el tiempo inicial, perdón acá, quiere decir que en el tiempo inicial, espera un momentico que me está molestando aquí el lápiz de la tablet. Bueno, en el tiempo inicial, dejemos ahí ese eh, P, P sub 0 es igual a 100.000 habitantes. No, esto está horrible acá. Vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a trabajar más bien acá y lo voy a hacer con el editor de ecuaciones. Me queda más fácil. Entonces, cuando tiempo es igual a 0, ¿qué tenemos? Tenemos que la población inicial es igual, P sub 0 es igual a 100.000 habitantes. ¿Listo? Esta sería la primera ecuación. Llamemos a esta ecuación 1 o información 1 más bien. Esto es la información 1. Dice, la población de una ciudad se triplica cada 50 años. Entonces vamos a mirar en el de ahí sale la información 2. Entonces, a los 50 años, la población en el tiempo 50 años se triplica, dice allá. Entonces, en vez de escribir 300.000, voy a escribir 100.000, voy a escribir el proceso para poder mirar cómo sale. 100.000 por 3. ¿Sí? Esa sería información 2. Voy a poner otra información que sale de ahí mismo, entonces, para ir mirando cómo sería el problema. En un tiempo
como dice cada 50 años, en un tiempo de 100 años, dice que la población se triplica. ¿Cuál población? La que tenía anteriormente. 100.000 por 3 la voy a triplicar, o sea que la vuelvo y la multiplico por 3. Información 3. ¿Listo? Control C, control V. Miremos para la última vez. Y a los 150 años, ya se van a dar cuenta porque estoy haciendo esto para poder ver el patrón de medida. A los 150 años se vuelve a triplicar. ¿Cuál? Pues la población que tenía anteriormente, por 3. Esta sería la información 4. Voy a ampliarlo a ver si ahora sí me deja escribir con el lápiz. Perdón. Y vamos acá. Entonces, de aquí ya vamos mirando cómo se va a armar la ecuación. Entonces, yo empiezo 1, 2, 3. Entonces, para un t cualquiera, ¿cuál sería P de t? ¿Mm? Eso es igual, miren, en todos es constante el 100.000. Entonces, 100.000 que multiplica ¿a quién? Miren, 3, aquí sería 3 a la 1, ¿cierto? Miren, este acá es 3 a la 2. Este de acá es 3 a la 3. Bueno, aquí en este primero es como si yo tuviera un 3 a la 0, ¿sí? Entonces aquí quedaría 3 elevado a un exponente t. Pero si yo dejo el exponente t no me sirve. ¿Por qué? Porque cuando el tiempo vale 2, por ejemplo, me daría 3 al cuadrado, lo cual no es cierto. ¿Qué tiempos usamos acá? Múltiplos de 50, porque nos decía que cada 50 años se triplicaba la población. Entonces, quiere decir que el t toca dividirlo por 50, porque cada 50 años es que ocurre esta fórmula. Y verifiquemos a ver si esta fórmula es correcta. Entonces ya tenemos los valores arriba. Entonces, cuando el tiempo vale 0, entonces P de 0 se supone que debe darnos 100.000 nomás. Voy a borrarle este 3 a la 0. Se supone que debe darme 100.000. Entonces P de 0 sería, siguiendo la fórmula, 100.000 por 3 a la 0 sobre 50. Entonces P de 0 es igual a 100.000. 0 sobre 50 es 0 por 3 a la 0. Y ya sabemos por propiedades que todo elemento elevado a la 0 salvo el 0 me da 1. Entonces 3 a la 0, eso es 1. Entonces me quedaría que en el tiempo 0 o la población inicial es de 100.000. Entonces vemos que correcto. Verifiquemos para P de 50. Entonces se supone que nos debe dar 100.000 por 3 a la 1, o sea 300.000. Entonces sería 100.000 por 3 a la 50 dividido en 50. ¿Esto qué me da? 100.000 por 3 a la 1. Por lo tanto, 3 a la 1 es 3, me da 300.000, que es este de acá. Entonces, perfecto. Probemos con 100. Nos debe dar entonces 100.000 por 3 a la 100 sobre 50. Y esto me daría población en tiempo 100 años, sería 100.000 por esto simplificado me da 2.
3 al cuadrado, que es esto, 3 por 3. Entonces ya quedó bien. Por lo tanto, P de 100 me da 3 al cuadrado, 9, 900.000. ¿Mm? Ya verificamos esto. Para el de 150 no necesito pues verificarlo, ya está. Voy a mirar para el de 200 años, que es la pregunta que nos falta, ¿no? Aquí 100 años, ¿cuánto nos dio? 300.000. Ah, perdón, 300.000, no, 900.000 fue lo que nos dio. Hola. Chicos, me dan un momentico. Tengo que subir un momentico al departamento, ya vengo, ¿listo? Voy a parar un momentico la grabación para que no queden esos silencios. ¿Listo, Wilson? No me demoro. Ok.